Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Darwin Saavedra, soy alumno de la Universidad Fermín Toro de Caudare. Eh, Soy estudiante de ingeniería y esta es una asignatura para la materia de elementos de máquinas 2 en la sección de Sayabé, que corresponde al punto de los engranajes. En su definición dice que son unos mecanismos que son creados para transmitir, o su actividad o su función es transmitir potencia de un elemento a otro mediante una fuente de poder, ya sea un motor de combustión interna o un motor eléctrico. Eh, Estos elementos son ejes o ruedas dentadas que al contacto entre ellas y o el motor funcionando, ejerciendo un movimiento de rotación, esta va a transmitir la potencia a otro cuerpo que va a hacer o a realizar un trabajo. Eh, Tenemos muchos ejemplos en la vida real como se utilizan este tipo de engranaje, eh, como lo vemos en carros, en su transmisión en la cambio de velocidad, transmisión de velocidad, como hasta un diminuto reloj que está utilizando engranajes en su interior para el movimiento de la aguja y así marcar la hora, ¿verdad? Por ejemplo, también tenemos lo que es la lavadora y todas estas cosas. Todo lo que tenga que ver con un movimiento circular, básicamente siempre su funcionamiento está centrado en elementos de engranajes. Estos siempre se pueden conocer como la corona, que va a ser el más grande, y el piñón, que normalmente es el más pequeño, o también puede ser el eje conductor y el eje conducido. Te podemos decir que si existen más de un par de engranajes, se le conoce como un tren. En su función, pues, su función básicamente es transmitir la potencia, pero también pueden cambiar el sentido de la dirección y también pueden cambiar la velocidad de giro en el movimiento de un elemento a otro dependiendo de su tamaño y los dientes que tenga. Entre las ventajas con respecto a lo que son las correas y las bandas es que este tipo de elementos son utilizados porque tienen una gran eficiencia mecánica y por ende mm, tienen una mayor eficiencia mecánica, pero las desventajas son con respecto a los que ya nombramos, que son de alto costo, necesitan lubricación. En el momento de que se pare uno puede causar grandes daños en el motor, en los engranajes, en todos los acoples, y, y que tienen que ser, sí, como lo dije anteriormente, tienen que ser lubricados para que se prevea su desgaste. Y entre los tipos tenemos, bueno, cuando son dependiendo del eje del sentido del eje de giro, tenemos paralelos, que son conocidos como los engranajes de dientes rectos, de dientes helicoidales y de doble helicoidal. Estos son los más comunes, son los rectos, son los más sencillos de ejecutar, transmiten una buena potencia. En diferencia de los cortes helicoidales, tienen como ventaja que pueden resistir mayor potencia y mayor velocidad que los rectos. Y los de doble helicoidales son fabricados para que se eh, para que se baje un poco lo que es la fuerza axial o el empuje axial que se genera en los dientes de este elemento. También tenemos, cuando son engranajes perpendiculares, tenemos más que todos los que son cónicos, ya son 90 grados. En lo que cambia son cortes. Eh, Tenemos los cónicos rectos, los cónicos helicoidales, tenemos los cónicos hipoides, y también tenemos la corona y el tornillo sin fin, que pueden ser utilizados para este tipo de función. Eh, el cónico recto y el cónico helicoidal, perdón, son básicamente, tienen como diferencia lo mismo que los engranajes
paralelos rectos y helicoidales, que básicamente su diferencia es que los helicoidales tienen un mayor agarre, mayor eficiencia, son un poquito mejores y su ruido es menor. Los hipoides son básicamente digamos, una parte especial de los helicoidales. Estos son utilizados más que todo para la tracción trasera en los vehículos como carros, camionetas, etc. Y el tornillo sin fin con corona es un mecanismo que se utiliza para la reducción de velocidad, pero son bastante buenos para transmitir potencia. Eh, como se pueden notar, es una corona de tipo de diente helicoidal, y el tornillo, como sabemos, es un tornillo normal pero sin fin, para transmitir la potencia en un sentido contrario, que esto es conocido perpendicularmente. También tenemos otros mecanismos, o bueno, también tenemos uno que entra también en lo que serían los perpendiculares, que es el engranaje frontal, que es este que está aquí. Básicamente cumple las mismas funciones que los cónicos, pero este tiene los dientes a un lado de la cara de la rueda, y lo diferente es que son un poco más fácil de fabricar. Tenemos también lo que es el engranaje loco, que básicamente se dice, lo nombran así porque no tiene ninguna función, simplemente lo que hace es transmitir el cambio de la primera rueda a la tercera rueda para que ésta no pierda el sentido de giro, ya que posiblemente estén en una distancia en la cual sea conveniente colocar otro piñón, otro engranaje, perdón. Tenemos lo que es el engranaje planetario, que es un anillo dentado en su interior. Esto va a hacer que la reducción de velocidad sea más eficiente y está siendo mayormente utilizado, ya que debido al contacto de tantos dientes hace que sea más eficiente la reducción de velocidad. Tenemos también la cremallera, que es una corona o un piñón que está en contacto con una barra dentada. Puede decirse que también es un elemento, un engranaje de diámetro infinito, y pues transforma el movimiento circular del piñón en un movimiento lineal en la cremallera. También tenemos las poleas dentadas, que también, como el piñón y la cadena, son utilizadas cuando los elementos son paralelos, los ejes de giro son paralelos, pero están muy separados entre sí. Se tiene que utilizar un medio que pueda transmitir esa potencia, y se utilizan las bandas dentadas, las poleas dentadas y las cadenas para transmitir potencia, como lo vemos por ejemplo en bicicletas, en motocicletas, lo que se refiere a piñón y cadena. Y las poleas dentadas pueden ser en los carros. Hay algunos mecanismos que se utilizan para ello. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco sobre lo que es la fabricación de los engranajes. Tenemos que tener en cuenta que existe la fabricación por corte de viruta, y también están otros métodos, como puede ser el moldeo por arena, por inyección, si no me equivoco, la metalurgia de empolvos, y está la estampación también. Más que todo esto se familiariza más que todo con lo que son los engranajes de tipo de materiales cuando son plásticos. Y tenemos lo que vamos a hablar un poco, son lo que son los engranajes cuando son piezas metálicas. Y bueno, empezamos con el torno de la pieza sin fabricar. El torno de la pieza sin fabricar es cuando tenemos el acero seleccionado ya. Bueno, primero que nada, disculpen, tenemos que tener los aspectos de diseño, que son medidas, materiales o herramientas que deben ser de corte, lo que vamos a utilizar, las muestras, la dureza,
y el tratamiento térmico que se le desea aplicar, y el tipo de material. Como estoy diciendo, existen muchos materiales que pueden ser utilizados para la fabricación de engranajes. Bueno, lo que tenemos por aquí es el torno para darle la dimensión a la pieza. Usted sabe que la pieza va a estar sin trabajar, usted va a agarrar una pieza completa y se le va a dar las dimensiones que se requiere. Puede ser manualmente o con un torno computarizado. Tenemos el fresado. Esto es en ocasiones que se necesite. El fresado es cuando se necesita hacer orificios en una pieza de engranaje para reducir su peso y para que, si en caso de que la pieza necesite tener lubricación, que se traspase de un lado al otro para que se lubrique bien el sistema. Aquí vamos a poner una imagen para que verifiquen, vean un poquito sobre lo que es. Bueno, el torneado, ustedes conocen cómo se... Y el fresado, que es un orificio, ¿verdad? Se le puede hacer un orificio con una fresa computarizada. En el torno también se le puede hacer si es necesario, hacerle un agujero en el centro, como un taladrado. Eso también lo puede hacer el torno, ¿verdad? Todo este tipo de medidas de los diámetros y estas cosas. Bueno, luego de eso tenemos el mortajado para el interior. Para las estrías interiores, esto es dependiendo si es un engranaje que necesita hacerle un estriado en su interior, en el centro, se utiliza este tipo de maquinaria. Tenemos la talladora de diente, que es para realizar los dientes del engranaje. Aquí vamos a ver una imagen. Este que está aquí arriba, el que está arriba, es el mortajado, que básicamente consiste en una herramienta de corte que baja y sube y baja. Así se genera el trabajo que se va a hacer. Y este que está aquí es el que la talladora de dientes. También su funcionamiento es subiendo y bajando, haciendo un corte de viruta. Esto puede ser de esta manera o puede utilizarse una fresa madre. La fresa madre es la que normalmente estamos acostumbrados a ver. Ok, y es esta, que es una máquina más compleja y que es la más utilizada para realizar este tipo de elementos. Estos son más que todo engranajes, como lo vemos, tipo de eje recto. Ok, es un ejemplo. Y aquí, como podemos ver, aquí está la herramienta de corte. Esta va a girar, a su vez el engranaje va a tener un movimiento a partir de el corte que se vaya a estar haciendo, porque va a estar rodando en contraposición de lo que el trabajo que le va a estar realizando. Este es un trabajo continuo y un poco lento para que no se realice ningún esfuerzo en los dientes y no hayan ninguna falla en cada diente. ¿Okay? Tenemos también la inspección de los dentados. Esta inspección se hace con unas máquinas, que la cual lleva la información por cada diente. Tiene que verificar cada diente, es como un control de calidad, para que se seleccionen los que prueban, y posteriormente a eso se le va a aplicar un tratamiento térmico. Puede ser un temple, puede ser tratamiento térmico superficiales químico, como son la cementización, nitruración, entre otros, dependiendo de la que se le pida, el tipo de material que se requiere. Y el rectificado, que ya básicamente es para, después del tratamiento térmico, se aplica un rectificado, porque posiblemente pueden haber alguna imperfección en
en la pieza ya terminada. Bueno, finalmente los materiales usados pueden utilizarse mucha variedad de materiales. Puede ser fundición de hierro, gris, nodular, meable, pueden ser aceros al carbón. Está la JC 1020, 3140, 1040, 4340 y una gran cantidad de aceros al carbón que son utilizados para realizar engranaje. Primero que tenemos que tomar en cuenta que estos básicamente son utilizados según la dureza del material, la resistencia del material. También puede ser de cobre, de aluminio, de bronce, de aceros inoxidables, plásticos como puede ser el nylon, el poliéster, el poliuretano, entre otros más materiales que pueden ser utilizados para la fabricación de engranaje. Como lo estoy diciendo, estos son plásticos, ya se pueden utilizar mediante procedimientos de moldes, de estampas, de estampado, creo que se llama uno, entre otros procedimientos que se han utilizado. Bueno, esto fue todo, espero que se haya comprendido un poco y pues gracias.